Bienvenidos hermanos a su programa La Astilla de San José. Un gusto continuar con como dice lo prometido deuda en su programa, las 5 pérdidas del hombre. Y aquí nos acompañan grandes personalidades, nuestro hermano Leo, Gerardo Arechiga. Hola, ¿qué tal? Una vez más, gracias y bienvenidos a este segundo bloque. Bueno, pues nos arrancamos, ¿no? Pues porque arrancamos. Nos quedamos encendidos con Sí, el sí, otro sí. programa. A ver, ya dijimos 2 pérdidas, Gera. Sí. ¿Cuál fue la primera? La pérdida es la no cercanía de los padres. La segunda. Los sueños, ¿verdad? Que no cumplieron a una edad temprana. Vámonos con la tercer pérdida del hombre, Gera. Sí. ¿Cuál es? La tercer pérdida del hombre, el hombre de fe, es su propia protección, ¿verdad? Es decir, él vive con la experiencia del decir, tengo que proteger. Muchos de ustedes, padres de familia y los padres de familia que están aquí presentes, ¿verdad? Siempre dicen, tengo que proteger a mis hijos, proteger a mi esposa, proteger mi trabajo, porque es el que me está dando, proteger mi salud, pero no me protejo yo. Y entonces esto lo vemos una vez más en una edad de niñez. Es decir, no hay una protección, hubo una herida de abandono, que es una de las heridas de la infancia, son 7, y la primera que titula las heridas de la infancia en psicología es el abandono. Y entonces hubo un abandono sin duda importante, aquí fue del padre, ¿verdad? Un padre que vivió un alcoholismo, un padre que vivió una experiencia de tener pues una parte de violencia intrafamiliar, un padre que vivió también y experimentó varias situaciones de gritos, ¿verdad? Es decir, hubo un abandono del padre en la cual pues él experimentó completamente la no protección. Imagínense ustedes que estamos ahorita dentro del centro con nuestras familiares, papá y mamá, y hay muchísima gente. Y de repente papá y mamá nos dejaron, nos abandonaron, nos hicimos, voy a decir un término, pordioseros de la vida y nos hicimos mendigos de la vida, de la calle. Empezamos a vivir de la calle y estoy hablando desde la parte emocional. Imagínense cuando un padre y una madre nos abandonan. Vivimos una desprotección, es decir, ¿quién me abraza? ¿Quién me reconoce? ¿Quién dice, hijo, te graduaste? ¿Quién dice, hijo, adelante, hijo, ganaste esto? ¿Quién dice, perdón, hijo, vayamos a convivir y a comer? No lo tiene. Y entonces, al momento de no tener esta protección, pues él, sin duda, invade esto, lo borra, imaginemos que es esta parte de un bloqueo, lo bloquea completamente su protección, él no se protege, hace una parte de pilar importante, una barrera y protege a los demás. Es decir, yo no importo, importo los demás. Por eso es una de las pérdidas más importantes, la no protección. No se cuidó, no se abrazó, no se reconoció y no le reconocieron, no lo cuidaron, no lo abrazaron y por eso pierde completamente una protección. ¿Cómo se afecta en la adultez? Pues es la parte del decir tengo que trabajar, tengo que sacar adelante esto, pero nunca tengo que hacer para mí. Y por tanto se sienten inmerecedores de poder sentarse un fin de semana a ver la televisión, subir sus pies en el sillón, comerse unas palomitas porque sienten que tienen que estar siempre en movimiento. Por eso es una de las pérdidas importantes. Y esto verdaderamente es riesgoso, peligroso, ¿no? Para la vida adulta, porque de alguna manera el ser humano es ser humano y busca esas necesidades, particularmente la afectiva. Si no es resuelta esa parte afectiva en la infancia, entonces el niño se vuelve adolescente y busca un lugar donde sentirse, donde encontrar su identidad, donde sentirse valioso, donde sentirse validado, donde sentir que verdaderamente importa, ¿no? En el mundo, y es donde se pueden meter en círculos que verdaderamente son lamentables, ¿no? Y que hoy día vivimos de drogadicción, de alcoholismo, de abusos, de pornografía, de todas estas situaciones, esas falsas seguridades, esas falsas, donde uno pues, se puede sentir refugio, se puede sentir uno protegido y que verdaderamente es peligroso, ¿no? Que nuestros hijos el día de hoy vivan esto porque a lo que se van a afrontar es a descubrirse, ¿no? En medio de estas situaciones. Y aparte de esto, ¿no? Si vamos a la vida adulta, fíjate que yo me he encontrado con esto que hablas de la protección, yo soy médico, y en la parte, hablando de las necesidades fisiológicas, ¿no? De esta pirámide de Maslow, creo que se llama, ¿no? Sí. Donde se encuentra también la parte de la seguridad, ¿no? En cuestión de la salud.
me encuentro yo que, por ejemplo, en personas de 60, 65 años, que toda la vida a lo mejor pagaron un seguro de gastos médicos y que llegan a cierta etapa de la vida y se vuelve impagable. Y una etapa en la vida en la cual ya no pueden producir dinero para sostener eso y se sienten desprotegidos, aparte de que entran, ¿no?, en esta etapa en la vida de la ancianidad o de la adultez mayor, donde las cosas cambian, pero me ha tocado ver cómo les duele no sentir esa protección para su salud física. Ujú. ¿Qué opinas tú de esto, Gerard? Sí, es importante porque realmente pues sabemos que la situación es verdad de vida, sabemos que las circunstancias, sabemos que lo que va aprendiendo, lo que va viviendo, lo hacen un poco más retroceder. Hablaríamos un poquito de estas tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones de que mi hijo está experimentando esta situación, yo ya lo experimenté. Esta parte, por ejemplo, de el no tener más a futuro, el verme desprotegido, el tener una situación, imaginemos un diagnóstico de una enfermedad que lo limita, que lo detiene, que le pone un stop en su vida. Es decir, son varias cosas que el hombre tiene un miedo a sentirse desprotegido, Sí. porque como no tuvo esta protección, entonces va a sentir un miedo a fallar. Y entonces en su mente va a decir, no tengo que fallar, no es, no puedo, no tengo que fallar. Y entonces en esta parte es siempre vivir, siempre decir que sí puedo. Cuando llegó COVID a México, que yo creo que le pegó a más un por ciento de la mayoría de los hombres, fallecieron más hombres que mujeres, eran estos hombres que tenían que salir a trabajar porque no había dinero por llevar a casa. Y es esta cuestión del riesgo que ellos hacían porque realmente tenían que proteger. Y entonces es esta parte, a veces el hombre siento que se está sacrificando demasiado, pero realmente debe también protegerse, debe amarse, debe poner este círculo, ¿verdad? El decir, yo también valgo y yo también merezco a lo menos un momento de descanso, pero sí corremos riesgo de vivir con este miedo de la no protección y más en una edad adulta, ¿verdad? Más en una adultez mayor, el decir, ¿qué va a pasar con mi vida? Y es uno de que es un punto importante a trabajar en todos los hombres. ¿Qué va a pasar con mi vida? Si yo la podría cambiar es qué está pasando para que pase después. En el momento presente, ¿no? Sí, Sí, siempre, bueno, se dice pues eso precisamente que hay que trabajar el día al día, pero hay que tener esa ilusión, volviendo a lo mejor al tema anterior, esa ilusión de pensar en que existe un mañana, ¿no? Y hacer hoy lo que tienes que hacer hoy para forjar un futuro, de alguna manera. Hay quien recomienda, por ejemplo, hacer pues los seguros de gastos médicos, pagarlos, irlos pagando hasta cierto tiempo, para de alguna manera estar protegido en tu salud. Pero, por ejemplo, nosotros pensamos, lo platicamos con mi esposa, que hay situaciones en las que no estamos como prevenidos, no tenemos esa educación, no tenemos ese decir, bueno, lo voy a hacer para el futuro. Queremos vivir el día a día y lo que caiga me lo voy a echar y se acaba. Porque mañana a lo mejor ni amanezco. O sea, yo recuerdo que así hay como temas. Yo creo que es fomentar, ¿no?, esa educación del futuro, ¿no? Aunque se viva el día de hoy. sí, vivimos al día y morimos por siempre. Yo creo que es uno de los puntos importantes, aquel hombre que vive al día por circunstancias, por situaciones, por falta de apoyo desde la niñez, pues tiene que también ayudarse a ver qué futuro espera. Yo creo, y voy a decir un término, he tocado mucho el tema de COVID, pero yo creo que el COVID nos vino también a enseñar que tenemos que aprender a vivir, pero preocuparnos por un futuro. Hay que ayudarle al hombre al decir y saber qué puedo hacer con esto. Es decir, si tiene un trabajo, por ejemplo, en esta parte un empleado, por ejemplo, en esta cuestión de un comercio personal, en esta parte, por ejemplo, de albañiles, personas que realmente están viviendo de un trabajo que es por día, aquí ayudarle a él a qué puede hacer un poquito más para poder empezar a tener un ahorro. Sí es importante tener un ahorro. ¿Por qué? Porque lo sabemos hoy en día, personas que tienen en esto parte de trabajo, ¿verdad? En estas cuestiones comerciantes, trabajos de construcción, tienden un poco más a decir, viene el fin de semana y lo que yo gano lo voy a tomar y lo que yo gano lo voy a gastar y lo que yo gano voy a hacer, voy a vivir, sí,
pero es importante también ayudarle. Yo creo que esto sí tiene que tener terapia o a lo menos darle una herramienta, encontrarle ahí un punto para que él sí empiece a pensar que el futuro también va a ser importante como esté haciendo el presente, porque él ya lo supo, si ya vivió, o sea, es decir, sabes que estás vivo porque nos estás viendo, nos estás escuchando, viviste la experiencia de la enfermedad del COVID, has vivido enfermedades, has vivido situaciones y entonces yo te haría una pregunta. ¿Qué te está queriendo decir esto que estás viviendo para planificar bien tu proyecto de vida a futuro? En esto que comentan ambos y que la verdad que se me hace muy interesante porque podemos caer en los dos extremos. Podemos caer en la inmediatez, en el vivir, hay que darle gusto al gusto, que la vida pronto se acaba, pero también me he encontrado con hombres que por esta falta de protección en la infancia y económica, entonces en la vida adulta son acaparadores. Entonces trabajan para acumular y trabajan sin ningún fin por el solo hecho de tener casi el dinero guardado abajo del colchón. Sí. Entonces podemos caer en estos dos extremos. Yo creo que un punto importante para mantener un equilibrio sería preguntarnos que tu vida se mantenga en la libertad interior. A ver, si esto que estás haciendo, trabajar y esto, te produce libertad interior, va. Si esto que estás haciendo de la inmediatez, del vivir al día a día, te produce libertad interior, bueno, entonces encontrar un punto medio en el cual no estemos atados ni a la inmediatez, ni al pensar en que la vida nunca se va a acabar y que vamos a ser eternamente de vivir en este cuerpo. Entonces creo yo que sería algo central desde mi punto de vista. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pienso, fíjate que ahorita que lo mencionas, yo creo que, bueno, nuestra vida de alguna manera la hemos, desde que nos acercamos a Dios, que Dios nos rescató, nos hemos basado mucho en lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera, vivir de la experiencia de lo que está pasando a tu alrededor, de alguna manera te ayuda a prevenir, ¿no? Bueno, tengo yo esta edad, estoy con mis hijos a cierta edad, tengo este trabajo, tengo estas percepciones, pero veo que a fulano ya le está pegando uno que tiene 60, ¿no? Uno que tiene un poco más años que tú, ¿no? Dices tú, bueno, hay que prevenir, hay que ver que ya le está pasando cierta situación. Tú te empiezas a tomar cartas en el asunto, como dicen, te empiezas a remojar tu barbita porque a lo mejor viene por ahí el asunto. Yo creo que eso, ¿no? Vivir un poco de lo que está pasando en tu entorno, ¿crees que pudiera ayudar? Sí, yo creo que las experiencias, las circunstancias del cómo va observando, cómo va viviendo, ¿verdad? Lo van a ayudar realmente a decir qué no quiero vivir, ¿verdad? O sea, qué sí quiero y qué no quiero. Y entonces en esta parte del no querer me va a ayudar a encontrar pues una forma diferente a ir poco a poco pues identificando qué quiero para mi vida y qué no quiero una vez más vivir a mi vida, ¿verdad? Gera, esta fue la tercera. Sí. Tercera pérdida del hombre. Sí, claro. Falta de la parte de su propia protección. Propia protección. Sí. Vámonos con la cuarta. Sí, yo creo que es una de las más también importantes, ¿verdad? Que es la pérdida de un ser querido. Es decir, una de las pérdidas del hombre es perder a un padre y perder a una madre. Y estoy hablando no de la ausencia, es decir, no de que se alejó, de que los abandonó, sino de que murió. Es decir, hubo un fallecimiento de un padre a una temprana edad. Hubo una enfermedad de una mamá a una edad temprana en la cual pues se experimentó ver a mamá morir o realmente papá pues se accidentó, vivió un cáncer y ellos lo vieron a una edad corta cómo sufrió. Y entonces en esta parte del sufrimiento, ¿verdad? Que tiene que ver con este punto, se llama la pérdida, se llama la cuarta pérdida, pues la pérdida de un padre, la pérdida de una madre, es decir, la muerte. Y yo creo que la muerte lo ha marcado. ¿Por qué? Porque al momento de vivir la adultez, siempre le va a hacer falta el padre, siempre le va a hacer falta mamá, siempre va a hacer falta la presencia. Y entonces es algo que le lleva a sentir tristeza, es algo que le lleva a preguntarse por qué a mí, por qué en esa edad. Es algo que le lleva a sentirse enojado, es decir, estoy enojado conmigo, con Dios, contra todos y contra lo que se mueva. Y entonces se experimenta varias situaciones después de la pérdida de un ser querido. Imaginemos que es la culpa, imaginemos que es el enojo, imaginemos que es el hubiera.
imaginemos que son varias cosas que lo llevan a no sentirse pleno en la vida. Y entonces es aquí importante que nosotros le ayudemos a él a reconocer que Dios entra como un amor de madre, como un amor de padre. Pero hay muchos que después de la pérdida, experimentan un enojo total y un alejamiento de Dios. Y esto yo creo que es un punto importante, la pérdida de un padre. El padre genera en arquetipo, en psicología, esta seguridad, esta potencia, este liderazgo, este respaldo. Ahorita nosotros estamos sentados, sentimos el respaldo, pero ¿qué pasaría que de repente, en un tronar de dedos, nos quitan el respaldo? Nos vamos a quedar, nos vamos a caer, nos vamos a lastimar del movimiento. Eso representa un padre. El padre representa un techo de una casa, y cuando se va papá por una situación, ¿verdad? Nos quitan el techo. ¿Quién vuelve a construir el techo igual? Ya no va a ser igual. Le va a entrar el frío, le va a entrar el calor, le va a entrar los animales, y estoy hablando del modo emocional. Una madre en arquetipo representa el amor propio, la confianza, la fe, ¿verdad? El amar a los demás. Y la mamá representa lo siguiente en este cuento de 15 segundos. Yo iba con mamá al centro y de repente había mucha gente. Estábamos por comprar las cosas de Navidad. De repente mamá me soltó. Dejó mi mano así, sin un apoyo. Desde ahí conocí lo que significa ser pordiosero de la vida sin mamá. Entonces mamá representa la compañía y papá representa la seguridad. ¿Qué pasa cuando tenemos una experiencia de perder un padre o una madre? Pues nos sentimos completamente en la orfandad total. Es decir, somos huérfanos totales de no tener a mamá y papá, y esto llega a afectar mucho en la adultez. Hay muchas cosas que duelen durante el proceso del duelo. La vinculación afectiva, sin lugar a dudas, creo que es una de las más grandes, pero hay otra muy, muy grande y que se me hace muy valioso que podamos tocar, y es cómo reparar la culpa cuando yo me hubiera gustado amar más, cuando me hubiera gustado estar más cerca, cuando hubiera querido pasar más tiempo con mis papás, que los hubiera a lo mejor llevado con algún doctor a que le atendiera su enfermedad, y a lo mejor pude hacerlo y no lo hice. ¿Cómo reparar esta culpa cuando ya pareciera irreparable, Gera? Claro. Bueno, primero que nada, y gracias por tocar este punto importante, esta puerta tan terrible que es la parte de la culpa, hay que ver qué es la culpa. La culpa sin duda es un enfado contra la persona. La culpa se define en tres: yo no sabía, yo no quería y yo no se lo pedí a la vida. Y dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido, que lo recomiendo maravillosamente ante una situación de depresión y culpa, y él dice: todos tenemos la capacidad de saber afrontar lo que la vida nos dio y no le pedimos. Es decir, nadie, y lo voy a decir bien claro como lo trabajamos en terapia, nadie es culpable de la muerte de nadie. Nadie es responsable de la muerte de nadie. Yo no sabía que iba a morir la persona. Yo no le pedí a la vida que iba a morir la persona. Yo no quería que muriera uno de mis padres y uno de las personas más importantes de mi familia. Trabajemos la culpa eliminando la culpa, porque la culpa sin duda nunca existió. Yo podría decir aquí: tú lo mataste, tú le pegaste la enfermedad, tú le quitaste los frenos del carro, tú lo aventaste las escaleras, tú le pegaste el cáncer, tú le deseaste la muerte. Yo creo que no. Y entonces aquí es importante saber que la culpa sin duda es inexistente. La culpa tiene primos hermanos, y voy a hablar de un primo hermano que tiene la culpa, que es el hubiera. Y el hubiera tiene 3 hijos, que es: ¿qué hubiera podido hacer? ¿Qué hubiera podido cambiar? ¿Y qué hubiera podido darle? Y siempre, siempre en terapia nos va a acompañar la culpa y el hubiera. Y esta parte de yo hubiera, ¿qué hubiera podido hacer? Un primer ejemplo sería: mamá se enfermó de COVID. Rapidísimo la llevamos al coche. Manejé, me pasé altos y de repente hubo un alto que no cambió. Gerardo, mamá hubiera llegado viva si ese alto hubiera cambiado a verde. No es así. Tenemos esta parte de culpa personal o el síndrome del superhéroe. Yo hubiera querido hacer todo para salvar a la persona. Y es una parte del hubiera. Segundo hubiera, ¿qué hubiera podido cambiar? En la parte del que hubiera podido cambiar, qué hubiera podido darle, qué hubiera podido hacer. Hacer es la parte del alto. ¿Qué hubiera podido cambiar? De un hospital, hubiera podido cambiar de médico, hubiera podido cambiar de medicamento,
hubiera podido cambiar de otra sociedad, de otro estado, porque aquí fue el asesinato, hubiera podido cambiar mi forma de ser. No, no hubiéramos podido cambiar nada porque la vida así es. Y voy a hablar de una frase maravillosa. Toda persona fallece en el momento indicado, en el día indicado, en la hora indicada y en el segundo indicado. Nadie es culpable de nada. Y termino con el tercer hubiera. ¿Qué hubiera podido darle? Más amor, más tiempo. Si hubiera sabido que iba a ser la última Navidad, si hubiera sabido que iba a ser el último año nuevo que íbamos a vivir o su último cumpleaños, lo hubiera disfrutado, sí, pero yo no sabía que iba a morir. Incluso tenía una enfermedad de cáncer. Y en cuidados paliativos, tal vez el doctor nos dijo, le quedan horas, pero en mis horas yo quería que fuera más. Y entonces aquí es, nadie tiene culpa de nada. Si ustedes se fijan, perdón, los hubieras tenemos realmente que eliminarlos. Pero la culpa es un punto importante que nos acompaña como un uniforme del día que tenemos que ir quitando poco a poco. Fíjate que ahorita que lo mencionas me estaba acordando de ese hubiera. Dicen, es que no va a morir. Bueno, yo creo que aquel que tiene vida muere, ¿no? O sea, y hay que tener esa conciencia de que la vida viene detrás de la muerte. O sea, sí. no la tenemos garantizada. Estaba acordando de una película que vi que por mal diagnóstico le dijeron que iba a morir, que le quedaban 3 semanas y se fue y empezó a disfrutar sus días y bien padre y hermosísimo, ¿no? Pero luego resulta que ya le dan la verdad del diagnóstico, ¿no? Y ella se pone feliz, no voy a morir. Y le digo a mi esposa, oye, no va a morir, entonces va a ser eterna. Entonces, hay que tener esa conciencia, yo creo, ¿no? Hay que tener esa conciencia, y yo creo que muchos de los hubieras se cancelan en ese vivir, en ese llamar, en ese disfrutar, en ese estar presente, ¿no? O sea, eso nos ayudaría a mitigar muchos hubieras, ¿no? Sí, hay una frase que se repite mucho en los talleres y en las conferencias en parroquias. Para poder eliminar el hubiera, hay una frase maravillosa que dice, yo hice lo mejor que pude con mis recursos que tenía y las circunstancias en las que me encontraba. Y si lo pudiéramos aplicar en un presente es, yo hago lo mejor que puedo con mis recursos y mis circunstancias, porque sin duda, lo único más seguro en la vida es que vamos a morir. O sea, si pudiéramos hablar de este cuento de tan solo 20 segundos que dice, Pedro llega a la tienda de Juan y le dice, Juan, necesito que si viene la muerte por mí, le digas que me fui al pueblo de San Francisco. No le vayas a decir, te lo digo a ti, pero por favor, no le toques el tema a la muerte. Si te pregunta por mí, dile que no supiste a dónde voy, que no sabes dónde estoy, que me perdí. Perfecto, Juan. Sí, está muy bien, Pedro. Adelante. Se va Juan al pueblo de San Francisco. Llega la muerte a la tienda y le dice, disculpa, ¿está aquí Juan? Dice Pedro, no. ¿Seguro no está aquí? No. ¿No ha llegado? No. Bueno, dile que lo espero en el pueblo de San Francisco porque tenemos una cita. Es decir, la muerte va a ser. En todo caso, tenemos nosotros este punto. ¿Qué hizo este Juan? Fue a encontrarse con su propia muerte. A pesar de que él no quería que lo tocara, la muerte lo encontró. Y lo más seguro en la vida es que vamos a morir. Así que hay un libro que empecé a escribir, apenas empecé, que se llama Prepárate para morir. Y tenemos nosotros realmente que prepararnos para morir, siempre viviendo en esta parte del presente. Oye, Gera, todo esto que dices, la verdad a mí me generó paz. Me da tranquilidad. Y bueno, antes de irnos a la quinta pérdida del hombre, queremos invitarlos a un congreso de tanatología este 27 de enero, donde va a estar Gerardo Arechiga compartiendo parte de su experiencia, de su formación que tiene y de acompañar en todas las pérdidas, particularmente en los hijos, ¿verdad? Que va a ser una experiencia muy bonita. Entonces va a ser en el Hotel Victoria, Gera. Sí. Les dejo mi número de teléfono 331-601-7520 para que se comuniquen con nosotros. Si tienen interés en este congreso, por ahí les pasamos la información. También por aquí aparecerá este flyer. Gera, vámonos con la quinta pérdida del hombre y con esto aterrizamos este programa. Sí, claro que sí. Y bueno, gracias también por seguirnos acompañando, ¿verdad? Ojalá que ahí ustedes pudieran poner más adelante las preguntas con todo gusto. Y bueno, pues vámonos con la quinta también importante, que es la ilusión. Es una pérdida importante que cuando nosotros empezamos a estudiar tanatología, yo actualmente tengo la maestría en tanatología estudiada de la Universidad Montrer en Morelia, Michoacán,
Y hay 5 cosas, 4 cosas de la pérdida, es decir, no solamente nos hacemos tanatólogos por la pérdida, nos hacemos tanatólogos por 4 cosas. Por la pérdida de trabajo, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de ilusión y por la pérdida de pareja en una situación de infidelidad o problemas de comunicación en la pareja. Y la pérdida de ilusión es uno de los puntos más importantes y la integro aquí. ¿Por qué el hombre tiene esta pérdida de ilusión? ¿Por qué? Porque realmente al ver completamente adicciones del padre, al ver situaciones de enfermedades, al querer hacer algo y no poder, ¿verdad? Al decir, quise rescatar a mi padre, quise rescatar a un hermano, quise rescatarme yo y de repente no tener esto, entra en una desilusión. ¿Y qué significa la desilusión? El no poder avanzar, el no poder crecer, el no poder sentir, el no poder vivir. Por eso es una pérdida importante. Lo pierde todo. Lo sabemos y lo vimos en Job. Job en un solo día perdió 5 cosas. Le cayó el techo de su casa a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, sale corriendo, voltea a la derecha, todo su ganado se destruye, voltea a la izquierda, todos sus siervos, completamente sus servidores mueren, voltea al frente, todos sus terrenos son destruidos y voltea al mismo y se destruye completamente, voltea al cielo y se desgarra las vestiduras y cuestiona a un Dios. Job perdió 5 cosas al día y experimenta completamente la pérdida de ilusión. Tuvo claramente una desilusión tanto de la vida, de Dios y del mismo. Y entonces siempre encontramos dentro de la Sagrada Escritura la palabra desilusión. Al ver a un enfermo que no le hacen caso, al ver un profeta que completamente ve a una ciudad de Nínive que no es convertida, todo profeta o toda persona del Antiguo y Nuevo Testamento entra en una desilusión. Jesús mismo entra en una desilusión al saber que sus amigos no estaban con él, al saber que lo vendieron por plata, al saber que Pedro lo negó, al saber que un domingo de Ramos muchas personas lo amaban, pero a la semana muchas personas le escupían. Todos entramos en una desilusión y es una pérdida que siempre nos acompaña. Hoy en día afecta la adultez al hombre porque completamente el 85% de la población del hombre está viviendo en una depresión. Es decir, sabemos que el 85% del hombre son los que más hacen en el tema de la situación del suicidio. Actualmente yo estoy estudiando el diplomado de suicidología del Instituto Hispanoamericano del Suicidio de Ciudad de México. Y vemos aquí una parte importante, que el hombre tiende más a quitarse la vida porque entra en una desilusión. ¿Por qué? Termina la pareja, no se ve la comunicación de pareja y le hace tomar una decisión pronta, es decir, una decisión equívoca. Y esto hace que decida terminar por su vida. ¿Por qué? Porque completamente vivió una experiencia de depresión, tristeza constante, no fue fuerte ante las situaciones de vida y esto le hace perder la ilusión. Si se fijan, perder la ilusión se conecta con depresión, tristeza, enojo, culpa, todo y un desperdicio total que es mismo siente. Víctor Frank también lo sintió, tocó fondo y se desilusionó al enterarse que asesinaron a su esposa, a sus padres en el campo de concentración. Salió libre, pero salió desilusionado. Tocó fondo, pero salió adelante. Oye, Jera, en esto hablar de la ilusión, ¿qué es más importante en la ilusión del hombre? ¿O qué tiene mayor influencia? ¿Lo que vive afuera o lo que lleva adentro el hombre? Yo creo que primero dice Adriana Corona una frase maravillosa, dice, para que cambie mi exterior debe cambiar mi interior. Yo creo que primero es la parte interna, el sentirse paz en él, el sentir las heridas que van sanando, el sentir amor de Dios de él, el disponerse a que Dios lo pueda reformar. Recuerden que Dios crea completamente el barro y si no le gusta lo va a destruir, pero lo va a volver a moldear. Y entonces es esto, que se deje moldear primero la parte interior, sentir esa paz y después ver cómo él puede contribuir a sentir esta paz exterior.
Entonces yo creo que iniciaríamos primero por lo interno para después que lo externo hasta se note, ¿no? Tenemos una frase tan fuerte, cambia tu cara de empleado. Y cuando realmente cambiamos esta cara de empleado, ¿qué es una cara de empleado? Una cara que cuando tú ves en el transporte viene enfadado, se ha levantado temprano, no le dio la parada al camión, se mojó por la lluvia, viene nefastado, quiere completamente irse a dormir. Cambiemos esa cara desde la parte emocional interna para que pueda tener una cara de aguinaldo. ¿Cara de aguinaldo? ¿Cómo es una cara de aguinaldo? No, mira, ¿cómo será? Completamente. Sí. Ha de ser padre. Sí. No, digo, aunado a eso, por ejemplo, ¿cómo hacer para que una persona vuelva a tener esa ilusión cuando sí tiene esa ilusión, tiene ilusiones, tiene sueños, tiene planes, proyectos, pero todo es, no se le da? Pues ya lo decía, bueno, vienes desde el interior, pero ¿cómo ayudarle a que vuelva a su interior? Sí, primero que nada, reconocer que él sí puede. Hay frases, lo vemos en el libro de los 4 acuerdos, ¿verdad? Uno de los 4 acuerdos más importantes es el poder de la palabra. Hay que ayudarle al hombre a que tenga ese poder al decir merezco, deseo y quiero. Y entonces en esta parte, a ver, merezco vivir, deseo vivir, quiero vivir. Desde ahí hay que integrarle al hombre estas pastillas de palabra para que realmente él pueda decir, pues creo que es momento de vivir, creo que es momento de resucitar y ya no de morirme con mis muertos, como dice Santa Teresa de Ávila. No te mueras con tus muertos, sino que vive con tus vivos, ¿no? En esta parte yo creo que es la parte de integrarle palabras, el poder de la palabra para que pueda trabajar completamente todo lo que ha vivido. Bueno, Jera, pues estamos llegando, y Robert, al final del programa. Oye, qué rápido. Qué rápido. Verdaderamente, en esto hablar de la ilusión, el encontrar un sentido a la propia vida, creo que es un cimiento fuerte, ¿no? Ante cualquier situación, se puede venir un huracán, terremoto, hablando de la parte afectiva, no emocional, se puede venir a nuestra vida, pero si hay un centro en nuestra vida, un asidero en nuestra vida, y que nosotros que somos hijos de Dios, si lo encontramos en Cristo, ¿no? Esta fortaleza, este refugio, verdaderamente las cosas que vivimos afuera, muchas veces se amortigua el valor, ¿no? Amenazador que atiene a nuestra vida, y que, bueno, vale la pena que tú descubras, ¿no? Cuál es el sentido de tu existencia, qué es aquello que te sostiene, qué es aquello que te mantiene de pie, porque en los momentos críticos, sin lugar a dudas, que hemos de acudir a ese lugar. Sí. A ese lugar, a ese refugio, a esa persona, y que bueno, pues yo te invitaría, para mí es Cristo, para mí la vida es Cristo, diría San Pablo, y entonces la muerte es una ganancia. Entonces, pero que tú puedas descubrir y que encuentres la verdad. Si tú hoy no crees en Dios, bueno, adelante, va, pero atrévete a descubrir la verdad. Bueno, nosotros hemos encontrado la verdad en nuestra vida, y creo yo, y me atrevo a decir lo que es Cristo para cada uno de nosotros, sí. Y que entonces la vida se transforma, y el sufrimiento y el dolor y la pérdida se miran de una forma distinta. Sí. Vamos cerrando el programa, Jera, compártenos algo ya para concluir. Sí, bueno, primero que nada, gracias por esta invitación, y quiero decir que para poder iniciar un año con estas pérdidas en acompañamiento, yo sí te encargaría 2 cosas. Primero que nada, el Santísimo. El Santísimo es una medicina importante para cada uno de nosotros. Si visitas el Santísimo 5 minutos, ojo, nada más 5 minutos, puedes tú realmente decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi historia y aquí está mi presente, y realmente el Señor va a cambiar. Y 2, trata realmente de sentirte apto para la vida. Sí vas a poder, sí lo vas a lograr, solamente reconoce que puedes hacerlo. Y muchas gracias por escucharme y gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias, Jera, por estar aquí. Gracias. Robert, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Despedimos este programa en la Astilla de San José, una producción del Canal Misionero Católico, y que Cristo sea conocido, amado y glorificado.